noches, bienvenidos a otro Inimputables Calientes. Viene de agite esta noche, los invitados están, ahora resta que nosotros también estemos a la altura de las circunstancias y podamos interpelarlos en los temas más calientes, en seguridad, en justicia y en drogas, no necesariamente en ese orden ni tampoco porque estén relacionados entre sí. Una noche para no perderse, sugerimos de este lado, nos van a contar qué piensan cuando termina. Estamos haciendo Inimputables. Esta noche en Inimputables, exclusivo, el ministro Guillermo Montenegro habla de todo. La metropolitana, la inseguridad, el narcotráfico, las causas judiciales. Una entrevista con agenda abierta. Además, cómo se investiga el narcotráfico. Se busca a los grandes delincuentes, a las mulas. Quédate ahí para conocer qué se comenta en los pasillos de tribunales. Y acá sentado en el living está un señor que habló hace un ratito nada más, nos va a confirmar esto, de narcoestado. Y en esa mesa que tenemos ahí hay un fiscal, el Pipi Searra, fiscal federal, está Joe Stefanolo, uno de los abogados más importantes y que conoce mejor la cuestión vinculada a las drogas para discutir qué investiga cuando investiga la justicia, para sincerar si se busca a los narcos o a las mulas. Y acá estamos con Guillermo Montenegro. La verdad, hace tiempo teníamos ganas de entrevistarlo. Yo estaba con una bronca cuando lo vi de Mariana Fabiani, que lo repetí en cada uno de los programas. Dije, ¿por qué va lo de Mariana Fabiani? Y a veces que vos tenés alguna explicación antes que Montenegro para decir por qué va a lo de Pero puedo imaginarlo. Bueno, estuvo en lo de Mariana Fabiani, estuvo a la tarde y también está acá con nosotros, que nos dedicamos específicamente a la temática judicial, es Guillermo Montenegro. A ver, ¿quién es? Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Renunció a su cargo de juez federal para asumir como ministro en 2007. Oriundo de Mar del Plata, pero hace 20 años vive en San Isidro. Nació el 30 de diciembre de 1962. Aficionado a los deportes, especialmente al rugby. Fue jugador y entrenador. Y algo de bicicleta hay ahora, ¿no? Y ahora hay algo de bicicleta y correr, sí, un poco de las dos cosas para poder descargar un poco ahí y no en otro lado, ¿no? Me parece que es la parte importante. Intuimos que mañana va a estar a las corridas. Quería ver si me podía confirmar algunos de los dichos que ya empezaron a generar cierto agite en los medios. Si no prevemos lo que está pasando, vamos a tener un estado narco. El país tiene condiciones para ser receptor de personas ligadas al narcotráfico y dicen que se manifestó en contra de legalizar algunas drogas para debilitar las redes del narcotráfico ilegal, además de mostrarse en desacuerdo con las políticas de seguridad del kirchnerismo y podemos decir también del Frente Renovador tendiente a mayor presencia policial o saturar, ¿no?, de presencia policial para combatir la inseguridad. ¿Dijo todo esto? Sí, estoy convencido. O sea, a ver, para tratar de ordenar un poco las ideas. Primero, saturar de policías sin entender que el problema de la seguridad es un problema transversal de distintas políticas públicas. Es como tomar únicamente aspirina cuando uno tiene una infección. O sea, no trabajar en todo lo que un Estado tiene que trabajar, en lo que tiene que ver con generar igualdad de oportunidades a las personas, me parece que es una limitante muy grande para entender que la seguridad únicamente se soluciona con policía, ¿no? Sí, la respuesta, digamos, obviamente, nadie puede manifestarse en contra de las políticas de inclusión, de la igualdad, pero lo que responderían es que qué pasa en el corto plazo. A ver, inclusión, estamos entendiendo que hay excluidos y que los excluimos nosotros, con lo cual me parece para mí que hay que generar lo que es una transformación social real. Y que yo creo que es la deuda que tiene la democracia en estos 30 años, en lo que es políticas públicas en materia de seguridad. O sea, no se ha avanzado de la misma manera que se avanzó el delito. Y esto nosotros lo vemos claramente en cuanto a cómo fue evolucionando lo que es el delito en la Argentina y lo que es la droga en la Argentina. O sea, no es lo mismo lo que nosotros veíamos hace 30 años en el tribunal lo que vemos hoy. O sea, y esto sí... Hoy estamos en una situación totalmente diferente que tiene que ver con que
A ver, ¿hay narcotraficantes extranjeros en Argentina? Sí. Esta es la realidad, son datos objetivos de la realidad, que hace 30 años a nosotros no nos hubiera parecido impensado la situación que se vivió hace poco tiempo en los bosques de Palermo. O sea, que venga un sicario colombiano a matar a otro colombiano que tuviera antecedentes por drogas en nuestro país, no iba a pasar nunca. Y pasó un crimen de un colombiano también en Recoleta, y el crimen de la Efedrina y el del Unicenter, y nosotros, la Policía Metropolitana, hace poco una detención con 32 personas de nacionalidad peruana, que eran 2 bandas que trabajaban en la 31 y en Mar del Plata, y 18 de nacionalidad paraguaya que trabajaban en la 31. O sea, esto está pasando. O sea, esto no tiene que ver con datos objetivos de las investigaciones que hay en la justicia. Y esto me parece que los políticos no estamos a la altura de las circunstancias. O sea, me parece que es responsabilidad de la política, porque lo primero que se dice es responsabilidad de los jueces, es responsabilidad de la policía, es responsabilidad de las leyes. Los jueces los terminan eligiendo y controlando desde el poder político, y eso está dentro del Consejo de la Magistratura, que es una forma de integrarlo políticamente con distintos estamentos. Las leyes se hacen en el Congreso, que es la casa política por excelencia, y las policías se capacitan, se entrenan, se les paga la política. Con lo cual la responsabilidad de todo este entramado de seguridad es de los políticos. Si nosotros no asumimos esto, no vamos a encontrar la solución. Montenegro, usted habló de responsabilidad. ¿Hay complicidad también de la política, de la policía, de la justicia con este... Mirá, por acción o por omisión. O sea, hablemos de la acción. En el mejor de los casos, en el peor de los casos es la acción. O sea, que haya personas que estén pagadas por gente que se dedica a cometer delitos. O sea, y ha ocurrido. O sea, y vos te vas a acordar desde lo que fue Narcopolicías en la investigación de Canal, creo que había de Telenoche yo era fiscal, o sea, hace 15 años, que había un lugar que había policías que daban esquinas para que gente vendiera droga y detenían a la competencia. O sea, esto pasó hace 15 años y prácticamente no nos sorprendió. O sea, esto ocurrió, con lo cual ¿puede seguir ocurriendo? Sí, seguro que sí. O sea, ¿y esto puede llegar a empeorar? Sí, va a empeorar. O sea, no es que puede llegar a empeorar. Va a empeorar si nosotros no hacemos nada para que no empeore. O sea, pero, a ver, narcoestado no se entiende cómo cuando están infiltrados el narcotráfico directamente en la policía, en la justicia, en la política. A ver, si nosotros entendemos que hace 20 años fuimos empeorando y no hicimos nada para mejorar, la lógica es que sigamos empeorando. O sea, y si nosotros seguimos empeorando, vos vas a tener esta posibilidad, sobre todo cuando vos tenés que en la región, por distintas razones, hay una lucha contra el narcotráfico. Si vos pones el caso de Brasil, o por el Mundial o por las Olimpiadas, el caso de Chile, que tiene una conformación de justicia y de carabineros totalmente sólida en algunos aspectos, con una lucha contra el narcotráfico, la lucha que está dando México contra el narcotráfico, la lucha que generó Colombia también, y nosotros estamos de alguna manera siendo receptores de las personas que se van de sus países por las investigaciones que se están provocando. Y la lógica es que nosotros tengamos cada vez más posibilidad de transformarnos en un lugar donde la droga sea, no la droga como consumo, sino que la posibilidad que el dinero de la droga sea el que mueva la economía. Pero a ver, el panorama que pinta es bastante preocupante y me parece que la solución también, y le cuento porque yo los escucho en general hablar de cooperación y la necesidad, ¿no?, de esta agencia, creo que habló hoy pero hace años que vienen discutiendo, por ejemplo, el tema de las competencias y la delegación de competencias de la justicia y de la policía, y no se pueden poner de acuerdo en esa cuestión, y uno piensa cómo se van a poner de acuerdo en una cuestión mucho más sensible que implica también otros tantos intereses. No, acá no es ponerse de acuerdo, esto es responsabilidad del gobierno nacional y todos nosotros tenemos que acompañarlo, y no de este gobierno nacional, del gobierno nacional. O sea, en los 30 años no se hizo nada. O sea, yo creo que el kirchnerismo también falló, pero fallaron todos. O sea, si nosotros no nos ponemos de acuerdo que este es un problema que tiene que estar manejado por políticas públicas a nivel nacional y acompañar los gobiernos provinciales y los gobiernos locales de una definición muy clara de lo que hay que hacer para dónde va a estar ubicado nuestro país en los próximos 5, 10 y 15 años, y ponernos de acuerdo los políticos de cómo lo vamos a transformar en políticas públicas sostenibles en el tiempo, vamos a estar peor. Ministro, me llama la atención que se diga no se hizo nada en 30 años. ¿Hay una complicidad entonces de esos poderes políticos que atravesaron, de esos gobiernos que tuvimos en los últimos 30 años? O un desconocimiento. O sea, si no, no estaríamos peor. O sea, si vos entendés que hubo una mejora en la tecnología, hubo una mejora en la capacitación, hubo una mejora en la educación, y vos tenés que hay un problema donde está más inseguro nuestro país, quiere decir que todo esto falló.
O sea, y falló, por algo falló. O sea, si nosotros entendemos que, si no estaríamos mejor, si no hoy estaríamos mejor que hace 10 años en lo que es ahora, la libertad de salir a la calle. Cuando medimos mejor o peor, ¿no se involucran otros conceptos como la difusión de la actividad narco, la mayor posibilidad que tienen algunas capas sociales de acceder a determinadas producciones de narcotráfico? Quiero decir, ¿necesariamente tenemos que pensar que todo está peor solo por la responsabilidad de los políticos o hay una conjunción de factores que nos llevan a esa situación? Yo creo que los políticos tenemos la responsabilidad de poder ir visualizando cuáles son los problemas que tiene la gente y pues, buscar soluciones en consecuencia. O sea, yo creo que a vos te votan para buscarle soluciones a los problemas. Si encontrás soluciones y tratás de que la gente viva mejor, te vuelven a votar. A vos o a tu espacio. Pero me parece que este es el punto donde hay una falla estructural de lo que son los sistemas de seguridad. Si yo te digo que vos digas 10 economistas de Argentina, vos vas a poder decir 10 economistas de Argentina. Yo te digo 10 especialistas en seguridad argentina, no llegás a 10. Y esto es responsabilidad también de los espacios políticos de no haber construido especialistas en seguridad que podamos discutir de estos temas para poder mejorar la calidad de vida de gente. O con el preconcepto que la inseguridad, o la seguridad es un tema de derecha, ¿no? No, porque donde el progresismo prefiere ni siquiera abordarlo, o prefiere. Yo creo que además los países donde mejores índices de seguridad hay son países socialistas o progresistas. Con lo cual está claro de que no es así. Hoy vos tenés que ser, si querés, eficaz con el delito y duro con las causas del delito, o duro con el delito y eficaz con las causas. No podés ir por uno de los solos lugares. O sea, podés decir, me voy a ocupar únicamente del delito o me voy a ocupar únicamente de las causas del delito. O sea, esto es un fenómeno complejo. La seguridad no es lo que decíamos antes, no es únicamente policía. O sea, me parece que esto es una definición que tiene que tomar un gobierno de cómo va a generar políticas públicas para transversalizar desde educación hasta lo que es cámaras en las calles, pero no únicamente, y lo que es espacio público, lo que es iluminación, o sea, todo tiene que ver con seguridad. Ahora, usted habló de responsabilidades políticas más que judiciales. Digamos, Bernie el otro día cargó sobre todo las responsabilidades en la justicia. No, yo no. Pero usted, además de no coincidir con esa mirada, claro está, ¿no siente que hay una mentalidad en la justicia, sobre todo de penalizar a las mulas, de penalizar al chiquitaje, lo que se llama el chiquitaje, lo que es narcotráfico, y no grandes, los que se encargan del negocio? No es de la justicia, o sea, el que realiza la detención es la policía. O sea, un juez no va y detiene a una persona. Está bien, pero se ha hecho juicios como... Pero si yo tengo un caso donde hay una persona que tiene 5 kilos de cocaína, 15 kilos de cocaína, 30 kilos de cocaína, y la verdad que lo voy a tener que juzgar por ese hecho concreto. Ahora, me parece que la investigación que tiene que hacer el policía es tratar de no agarrar a esa persona, sino que buscar a la persona que contrató a esa, que puso la plata, que pone las armas para cuidar la droga, que genera la estructura, dónde va la plata. O sea, secuestrar únicamente droga en un caso de droga, y parece que faltan cosas. Las cosas que son, la lógica es que la droga esté acompañada con armas y dinero. O sea, si yo estoy encontrando únicamente drogas, parece que me están faltando otros elementos. O sea, y esto es responsabilidad de los jueces en cierta medida. O sea, yo como juez, a mí me traen un caso y ese caso es el que lo evalúo. Y el que me lo trae es la policía. Y la policía está preparada, capacitada, equipada y entrenada por la política. O sea, si yo pienso que voy a poder combatir el narcotráfico con los policías que en diciembre se levantaron porque cobraban 4.000 pesos por mes, estoy loco. O sea, realmente, discúlpenme, esto no hay ninguna posibilidad. No está siendo corporativo teniendo en cuenta, ¿no?, cuál es su historia y de dónde viene. Porque le doy un ejemplo claro. Ahora, Federico Delgado hizo una denuncia, creo que era de la Alameda, 100 domicilios en Capital Federal donde se venden drogas, con hasta el piso y las direcciones exactas. Está bollando en tribunales porque no encuentra juez, porque la causa está ahí, porque, digo, hay parte de la responsabilidad. Pero no tengas duda que hay parte de la responsabilidad, pero no podemos decir que la responsabilidad de la situación de seguridad que vive nuestro país es de la justicia. Eso es una enormidad. O sea, yo creo que vos tenés buenos jueces y malos jueces, como tenés buenos policías y malos policías. Pero decir que la justicia es la responsable de la inseguridad en la Argentina, me parece que son otras variables las que tenemos que estudiar. Además me parece que es sacarle ¿Sacarle? A la jeringa. No se puede decir culo en televisión. Ok, entonces Gracias. Ministro, usted desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ve Rosario? ¿Se imagina alguna posibilidad de que suceda lo mismo que parece ser lo más grotesco que sucede en la Argentina respecto de narcotráfico? Yo creo que Rosario, primero, la realidad es que si hay droga en Rosario, por algún lugar entra, ¿no? O sea, porque parece que ahora Santa Fe fuera un narcoestado, sí, ¿no? Y que entonces se hace todo ahí, y si llega a Santa Fe, bien, por algún lado pasó,
Y eso quiere decir que algún control falló, ¿no? Y esto también tiene que ver con que si nosotros preparamos gendarmes para cuidar la frontera, si lo traemos a la capital o a la provincia, como medida coyuntural o de crisis me parece bien, como medida definitiva me parece mal. O sea, porque además no está capacitado y entrenado. Por más que nos guste y nos dé esta posibilidad de sentirnos más seguros con los gendarmes en la ciudad o en la provincia. La verdad que descuidamos las fronteras y la droga entra por las fronteras. Cuando llega a Santa Fe, uno de los estudios que está dando esta situación tiene que ver por la cantidad de puertos que hoy tiene Santa Fe, que son más de 24 puertos, creo que tiene 26. Con la salida, que tiene que ver con la droga del puerto de Santa Fe, mucho más barato hoy y mucho más posible llevar la droga en barco que llevarla en avión. O sea, después del 11 de septiembre todo el control aéreo hizo que estas son las realidades que se están viviendo, que la droga sea sacada por barco. Y hoy Santa Fe tiene muchos puertos y me parece que la lucha interna que se vive en Santa Fe por el control de los distintos lugares que tiene que ver con la extracción de la droga. Pero la droga llega a Santa Fe y nos tenemos que preguntar por qué llega y cómo llega. Yo veo que la situación en la ciudad de Buenos Aires, que se llegue al lugar que hoy está viviendo Rosario, no lo veo. O sea, no lo veo por presencia policial, no solamente de la Policía Metropolitana, sino de la Policía Federal, de Gendarmería y de Prefectura, que es superior a lo que hoy cuenta con número de efectivos en Rosario. Con el nivel de vigilancia que hoy tiene el puerto, que sería uno de los lugares donde podría llegar a intentar ser controlado por el narcotráfico, y básicamente por la cantidad también de jueces y de fiscales federales que hay en la ciudad, que no es lo mismo que hay en Santa Fe. O sea, todo lo que está dado hoy en Buenos Aires es diferente a lo que ocurre en el interior del país, específicamente en Rosario también. ¿Se puede construir una política de seguridad en la capital federal para prevenir el narcotráfico sin estar en un todo de acuerdo con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? No. No. O sea, se puede tratar de hacer medidas y un trabajo que pueda llegar a mejorar esto, pero a partir de ahí, decir de unas políticas públicas que tengan que ver con la lucha contra el narcotráfico, no estar de acuerdo todos los sectores y manejarlo desde ese lugar, me parece que sería un fracaso. ¿Y hoy cuál es la situación con las otras administraciones, en particular la provincia? Yo creo que no estamos viendo el problema en general. O sea, lo estamos viendo como tratando de generar medidas y tomando medidas, entendiendo de que esto por ahí puede llegar a ser bueno, cuando me parece que, lo que decía recién Romina, decir, bueno, hay que tomar medidas. Pero me parece que en la general lo que tenemos que buscar es cuáles son las políticas que vamos a hacer a largo plazo. Me parece que si únicamente nuestro tema es vamos a traer gendarmes para acá, vamos a llevar para allá, vamos a cambiar esta ley, vamos a poner más pena, vamos a sacar esto, vamos a poner lo otro, no estamos dándonos cuenta de cuál es el problema global que tiene el sistema jurídico penal. ¿No? Una respuesta que en el caso de Scioli eligió darle a los bonaerenses una emergencia en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Qué pasa con los porteños? Y a ver, la decisión política de Mauricio en el 2007 entendió que la ciudad estaba en emergencia, si no, no hubiera generado un plan integral de seguridad, hoy con 2.000 cámaras, con 5.000 policías, con un centro único de comando y control, con todo lo que tiene que ver con el botón de pánico. O sea, nosotros entendimos que era una necesidad de los porteños que el gobierno de la ciudad se hiciera cargo en la medida de lo posible de uno de los principales problemas que tenían. Y por eso se hizo lo que se hizo y por eso yo soy el ministro de Seguridad. O sea, si no, no hubiera habido Ministerio de Seguridad. No había Ministerio de Seguridad en la ciudad. Era un Ministerio de Gobierno con una subsecretaría de Seguridad y Justicia. Hubo una decisión política de Mauricio de hacer esto. Y yo tuve la oportunidad de ser el operador de una decisión política que tuvo el gobierno en ese momento. No solamente de Mauricio, sino de todo el gobierno. Con lo cual está claro que sí se puede conformar planes integrales de seguridad. Y que obviamente sería mucho más efectivo si esto estuviera coordinado no solamente con la Nación, sino también con la provincia. Sorteando enorme cantidad de polémicas, ¿no? Que me parece que no se pueden soslayar. Sí, hay un dato que a mí me llama la atención, es más allá de políticas a largo plazo y coordinadas, parece ser, o esa da la impresión, al menos a mi criterio, que cada vez que ocurren eventos de trascendencia, estoy hablando caso del tema Lugano y demás, es muy difícil ponerse de acuerdo la Administración Nacional con el gobierno porteño. ¿Cómo es? Yo creo que la Administración Nacional nunca se puso de acuerdo con nadie. O sea, díganme un caso que no fue con la billetera que hayan logrado que se pongan de acuerdo con el gobierno nacional. O sea, esta es la realidad. O sea, ellos no están acostumbrados a consensuar políticas públicas. Pensamos que estaban pasando un buen momento con Macri, habían dicho, ¿no? Que pero tiene comunicación, lo que no quiere decir que la realidad de consensuar políticas no es el fuerte del gobierno nacional. Estas son cosas totalmente distintas. O sea, me parece que, además, si no nos hemos sentado a discutir políticas públicas de materia de seguridad, sino cuestiones operativas, que son cosas distintas y que es bueno que haya una discusión. Eso sí hay. Sí, la discusión operativa sí, de
qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera, eso sí, y yo lo hablo mucho tanto con Bernie como con Granados. O sea, esto me parece que es bueno y es totalmente distinto a lo que pasaba hace 4 años cuando estaba Agarré, donde no se hablaba. O sea, hoy sí se habla y nos hablamos mucho. Pero por alguna razón le baja el tono, por lo menos eso es lo que habíamos percibido de la cuestión operativa. No, son 2 cosas distintas. En el tema operativo hay diálogo y consenso. Ahora, no alcanza. Y para lo que es las políticas públicas, no. ¿No nombró a la ministra Rodríguez? Yo tengo muy buena relación con Cecilia Rodríguez. ¿Sabe algo de seguridad? Es una persona que está sumamente capacitada en todo el tema de emergencias. Yo desde ese O lugar sea, no sí sabe lo de conocía. seguridad. A ver, sí el que maneja el tema de seguridad es Sergio. Y trabaja mucho. ¿Está de acuerdo usted como ministro en el Bernie que se viste de comando? De rescatista, digo... A ver, usted tuvo también alguna aparición con casco y eso. No, casco no hay para mí. No hay tanto casco. No, sí, tanto no, casco no. Con campera sí, pero eso pero cuando estoy sin traje o cuando llego a un lugar en el cual tengo que estar ¿eso identificado. genera le hace bien a alguien que Bernie se vista de comando y vaya? La sociedad lo ve bien. ¿Qué percepción tiene usted como ministro? Si él se siente cómodo con ese rol y además por ahí eso puede ser identificado por las personas en las cuales él está liderando, que son fuerzas de seguridad y que se ven identificados con un liderazgo desde ese lugar, si él se siente cómodo, yo no tengo por qué discutirlo, ¿no? ¿Usted cree que eso influye en las fuerzas de seguridad o influye en el ciudadano que se siente desprotegido? A ver, que las fuerzas de seguridad no tienen que tienen que tener un liderazgo firme y desde la política importante y que se les pague bien, se los capacite bien, se los entrene bien, pero se les exija bien y que además haya una responsabilidad política clara de la conducción, me parece que eso es bueno. O sea que sí, Bernie empezó a tener un protagonismo de que los policías lo entendían y lo seguían. Eso me parece que es bueno. Y por ahí este es el rol que él asume. Pero yo creo que si él se siente cómodo de esa manera y trabaja, para mí está bien. ¿Cree que la metropolitana transmite hoy una sensación de seguridad a la población de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es una fuerza en formación? ¿Todavía le falta mucho? En los lugares donde está trabajando, yo creo que sí, que ha mejorado claramente lo que es la seguridad, en combinación también con la Policía Federal y con lo que son las tecnologías actuales. Lo que es videovigilancia, lo que es botón de pánico, lo que es compartir con otras fuerzas. En esos lugares sí, además es como nosotros fuimos midiendo lo que el vecino planteaba. Le pregunto esto además porque en varias ocasiones, entre otras la del Borda, los últimos desalojos que hubo en predios ocupados. ¿Desalojos? Me acuerdo de uno de los últimos desalojos, creo que fue en la zona de Lugano, que hubo varios intentos hasta que se logró coordinar en algún momento para que se fueran los ocupantes. Lo que digo es, da la impresión de un fuerte desacople entre las fuerzas federales y la metropolitana en cuanto a metodología, en cuanto a protocolo, en cuanto a abordaje de una problemática. Yo creo que si nosotros aceptamos que está bien como sociedad tirarle piedras a un policía o agredir a un policía, me parece que no estamos bien. O sea, hay un caso que es muy concreto. Nosotros, si la política va a definir que vamos a esconder a los policías muertos o que nadie va a ir a un velorio de un policía, me parece que yo no voy a compartir ese lugar. O sea, si ahora, yo tengo Montenegro que no aceptar... tiene la responsabilidad como funcionarios de no responder, obviamente, en la misma medida o con otra vara. Pero lo que no podemos decir es que el comienzo de la situación del Bordo es una situación normal. O sea, si yo tengo policías que están cuidando un lugar y son agredidos, ahí se está cometiendo un delito. Pero en un momento se responsabilizó políticamente, digamos, pero por la situación de la represión en el Bordo. Y esto tiene y que ver... la justicia revocó ahora los sobreseimientos, ¿no? Y esto tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos como conductores y de dar con las personas que no hicieron bien las cosas. Pero esto no quiere decir que no está bien agredir a un policía. Son cosas totalmente distintas. ¿Se castigó a los policías que se vio...? Están en disponibilidad. Sí. Sobre ese punto, sobre la agresión que hubo a los policías, me parece que hay una política que es totalmente distinta de otra fuerza de seguridad, donde el personal agredido es el que denuncia al manifestante señalado como agresor. Que esto en realidad pareciera ser, en la mayoría de los casos, por más que suene feo, una parte intrínseca de la labor del policía, recibir una agresión, tolerarla o tratar de repelerla, pero no denunciarla. Esto la metropolitana, ¿es cierto que está haciendo...? No es sano pensar que un policía tiene que cabecear piedras, ¿eh?
Cabecear piedras no, pero le Parece, pregunto, no. ¿es una decisión de la Policía Metropolitana avalar y propiciar que su personal denuncie a los manifestantes que lo agreden? Yo voy a cuidar a los policías. O sea, si hacen bien las cosas. El que hace mal las cosas, voy a tratar de separarlo de la fuerza y de juzgarlo como corresponde. Pero Le pregunto porque los especialistas en líneas generales dicen, bueno, parte de la labor de un policía es contener una protesta, soportar algún grado de agresión. Ahí pero estamos en ningún caso... Contener una protesta, soportar algún grado de agresión, que se llega a la comisión de un delito sobre un funcionario público, no. Claro, pero en ningún caso estos especialistas me dicen que es uso y costumbre que el propio personal de seguridad sea el que denuncie al manifestante agresor. No, denuncia no, sí presentarse como creyente. Lo hicieron en el caso del Borda, hubo una denuncia del personal policial y eso generó el procesamiento de un dirigente de ATE. No es así. De Catalano. No es así, porque esto es una actuación de oficio. O sea, todos inician una causa con una actuación de oficio. No es que a Catalano se lo denuncia, a Catalano se lo detiene por la comisión de un delito. O sea, en el cual el personal policial que tuvo lesiones se presenta además como creyente. Pero eso es una condición personal que puede asumir o no el personal policial, que está en su derecho a hacerlo. Ministro, en el cambio de tema, hace poco tuvo que ir a tribunales a declarar en la causa de las escuchas. Bueno, está enviado a juicio ya quien era en ese momento el jefe de la Policía Metropolitana. Macri por ahora se ha investigado, el juez Casanelo entendió que no había suficiente prueba para mandarlo a juicio y usted fue a declarar como testigo. Sí. Uno, desde el sentido común, tal vez, por la calidad del cargo que revestían los imputados, estoy hablando del jefe de la Metropolitana, quien era Palacios, o el policía Ciro James, bueno, que trabajaba en el Ministerio de Educación, tiene la suspicacia de Policía pensar... federal, Ciro James. Federal, es cierto, Okay. es así. Sí. Pero refiriéndome al área de seguridad, uno dice, ¿cómo es que el ministro Montenegro no está ni siquiera, o fue investigado y fue desvinculado? Uno no puede tener la Porque fue suspicacia una de causa pensar... política. O sea, porque si me hubieran imputado a mí, lo hubieran apartado de Ollarvide. O sea, me parece que esto es muy simple. O sea, yo había sido fiscal de Ollarvide 9 años en una causa por escuchas ilegales en el cual una de las personas damnificadas era Mariano Cunio Libarona, y entonces con lo cual, cuando yo le demuestro a Ollarvide que había sido 9 años fiscal de él, en vez de apartarme, lo que dice es que él no se sentía compelido que yo estuviera. Digo, no, mire usted, no, yo. O sea, yo me siento mal de que usted sea mi juez. Y por más de que un tramo de la causa esté en juicio, usted sostiene que está armada la causa. Terminemos este concepto. Con lo cual, él lo que genera es que dice, señor, usted, yo quiero seguir siendo su juez. Va a la Cámara, uno de los camaristas dice que tenía que apartarse, los otros dos, en una jurisprudencia que yo nunca encontré en la Cámara, mantienen de que Ollarvide tenía que ser el juez. Obviamente que voy a casación y en ese momento, mágicamente, me sobreseen y nadie apela. O sea, donde 2 semanas antes yo era el enviado del demonio en la tierra. ¿Y Macri no le dijo cómo hiciste? Pero estaba muy claro cómo hice, porque además está escrito, lo dije siempre. Digo, miren, la verdad, no hubo ninguna intervención clara de seguir manteniendo viva la acción en mi contra para que no pudiera ser apartado en ese momento Ollarvide. ¿Y para qué lo querían a Ollarvide en esa causa? Para vincularlo a Macri. O sea, vincular a Macri con 2 escuchas que tienen que ver con personas que engañaban a los maridos, con la posibilidad de, en el caso puntual del cuñado de Macri. Del cuñado, cuando no existía la Policía Metropolitana. O sea, no existía, pero esto fue, la escucha a Néstor Leonardo había sido en abril del 2008. O sea, nosotros teníamos 4 meses de gobierno. O sea, todavía no sé si se había tomado la decisión política de crear la policía. O sea, parece que esto también hay que ponerlo uno dice, bueno, lo escuchaba cuidado, después estaba Burstein, que decía que lo escuchábamos por lo que él le decía a Palacios. Y la verdad que lo decían los medios a Palacios, con lo cual escucharlo desde ese lugar. Después cuando se da cuenta que no era, entonces no, porque él sabía que lo iban a procesar. Entonces iba cambiando la versión. La verdad que nunca quedó demostrado claramente cómo había empezado el expediente. O sea, cuando una persona que había hecho una denuncia y esa persona después fue vinculada, se busca, encuentra una persona, no se lo deja ni ser preguntado porque era un agente de inteligencia. Yo digo, la verdad que no tenía buen basamento esa investigación. O sea, ¿estamos hablando de un armado político de la causa? Yo creo que fue una causa política. O sea, a ver, que hubo un grupo de personas que se dedicaba a escuchar teléfonos, sí. O sea, pero a partir de ahí, que el jefe de gobierno o que Mauricio interviniera en esto, no. De esto yo no tengo ninguna duda. Y además, otras personas que había sido vinculado era yo, y yo tenía totalmente claro que no tengo nada que ver con eso.
O sea, y el motivo por el cual yo fui separado de la investigación fue por mi actuación como fiscal en contra de Ollarvide, para que él pudiera mantener la causa en su juzgado. Perdón, en mi juzgado que estaba subrogando, porque encima estaba en el juzgado 7. La última creo que la tenía Farela, sobre la causa escuchas. No, justamente usted habla de causa armada y demás, pero hay un tramo de la causa que está en juicio oral y público. Pero que había un grupo de personas que se dedicaba a vender. Y ese grupo de servicio. personas estaba a cargo de la Metropolitana, o al menos una de las ¿No existía personas. la Metropolitana? O sea, Hoy va a estar... pero temporalmente no existía. O sea, pero no existía ni en la cabeza nuestra. Estás hablando de 2010 sale la policía, y esto es 2008. O sea, no, cuando me dicen, no, esto era un entramado de la Policía Metropolitana, digo, miren, la verdad es hacer futurología. No, ¿sabe por qué le pregunto? Porque uno se pone a pensar los cargos que ocupaban. Uno, ministro de Educación, que también está camino a juicio oral y público, el jefe o quien iba a ser, o el designado experto, quien iba a hacerse cargo de la Metropolitana y demás. Entonces uno, y es más, la Cámara había dicho que había un aparato de espionaje enquistado en la ciudad. Una Estoy hablando de la Cámara Federal, claro, cuando confirmó... Con una liviandad suprema. O sea, decir que esto era un entramado del gobierno de la ciudad para escuchar a Burstein, al cuñado de Macri, a una mujer engañada y a un empresario del fútbol. O de la televisión, creo que era de la televisión. De la televisión. ¿Y entonces para qué se habían montado las escuchas? ¿Cuál es la sospecha que tienen ustedes como Porque funcionarios de la ciudad? Pero que había un grupo de personas que se dedicaba a hacer escuchas ilegales usando engañando a un juez federal o con connivencia a un juez federal totalmente desconectados de cualquier pero si no existíamos como fuerza de interés seguridad político, pero, a ver, digamos, por su cuenta, como si fuera una pyme. Perdón, obvio. ¿A qué político se escuchaba? ¿Había algún político? ¿Y usted cree que... La verdad que si se monta desde un gobierno para hacer eso y se escuchaba eso, la verdad que me tengo que ir. ¿Se arrepiente? Entiendo que en la testimonial usted se hizo cargo de alguna manera de Jorge Elfino Palacios y haber sido la persona que los indicó y que lo recomendaba para el cargo a la vista de lo que pasó. ¿Se arrepiente de haberlo hecho en su momento? Mira, en su momento nosotros entendíamos de que era una persona que podía conducir la fuerza. ¿Y hoy? Y Mauricio ya lo dijo que se tendría que haber escuchado por ahí un poco más. O sea, pero sí, yo entiendo de que el conocimiento que yo tenía de la figura de él como investigador y como policía era una buena figura. O sea, yo lo conocía desde el año, y siempre lo dije, desde el año 89, que yo era secretario en el Juzgado Federal de Morón, y la verdad que fue un policía muy respetado y que trabajó muy bien. ¿No se arrepiente? Creo que por ahí no era el momento para la conducción de la fuerza, en aquel caso de Palacios, pero los elementos que nosotros teníamos nos daban esa decisión. Creo que se tendría que haber escuchado un poco más, como dijo Mauricio, y en definitiva me parece que tendría que haber sido otro el momento. Montenegro, muchísimas gracias por haber venido, por haber honrado a su palabra. Fue a lo de Mariana Fabiani, pero después vino y se sentó acá en el living de Inimputable. Yo quiero aclarar que el problema que tengo de los martes... sí, que come con los amigos. Que come con los amigos, pero bueno, hizo un hueco, vino y además fue... Es el día que como con mis amigos. Fue agenda abierta, creemos que no quedó ningún tema sin tratar y se quedó, bueno, vendrá en algún otro momento después de pasar por algún otro programa de la tarde que... Le está gustando, ¿no? A los políticos, a los funcionarios ir a hablarle a otro público. No, indudablemente a la gente le está gustando escucharnos, porque si no nos invitarían. La verdad que no fui muy convencido al programa de Fabiani. Tampoco vine muy convencido acá, pero bueno, no la paso tan mal. Le agradecemos mucho y ya estamos. En el próximo bloque empezábamos hablando con Montenegro de drogas y seguimos hablando con Searra, fiscal federal, con Estefanolo, uno de los abogados que más conoce del tema, que investiga cuando investiga la justicia, sí, cuánto hay de hipocresía, cuánto se va detrás de las mulas y de qué hablamos cuando hablamos de narcos. Cortito y al pie, y como mi colega Lavieri dice que pregunto largo, vamos a hablar con los que saben, un fiscal, un abogado para nosotros, de los que más conocen el tema de drogas, para preguntarles si hoy hacemos una radiografía de la cárcel, vamos a encontrar algún que otro narco y muchas mulas. ¿Hay narcos en las cárceles argentinas? Sí, hay narcos y por supuesto que también hay mulas.
naturalmente hay que investigar en narcos, lo que podríamos decir, narcos pesados o narcos que mueven gran volumen de droga. Es una tarea más bien complicada y lleva mucho tiempo. Y en el medio, por supuesto, van apareciendo. De hecho, muchas veces se llega al narco a través de la captura de una mula que se encuentra en un aeropuerto, y a través de elementos con los que pueda tener, teléfonos, direcciones o lo que fuera, se llega más allá y se avanza más allá. Obviamente no es la mayoría de la población carcelaria la de los grandes traficantes. Yo, de hecho, hace 3 semanas atrás tuve un juicio en el cual condenamos a 2 individuos con 4,5 toneladas de marihuana. Es una cifra que indudablemente no es para nada desatendible desde el punto de vista del problema. No es consumo personal, ¿no? Claramente. Pero, alegaron que sí, pero después... Sí, claro. era complicado. Pero es la excepción y no la regla, ¿no? Yo creo que la búsqueda de cantidad no hace a la calidad. En este caso no voy a opinar del doctor, que a quien aprecio y conozco y hemos debatido también en tribunales muchas veces. Hay casos en que muchas cantidades aparecen, pero no aparecen, por ejemplo, detenidos. Los típicos camiones, los típicos galpones, donde vos vas a encontrar mucha cantidad de droga y ningún detenido. En general, mi postura es que el chiquitaje es el que está preso, sin duda. Disiento con mi amigo. La mayoría de los casos que vas a ver hoy en la cárcel son casos de tener una pena de 4 años, porque está muy mal la ley de drogas, una pena excesiva en el mínimo, y que muchas veces te encontrás con jueces que te dicen realmente que si pudiesen tener una posibilidad de una pena menor la darían, porque hasta le da pena ese trafiadicto al cual condenan, porque también vinculo mucho al chico que está a veces vendiendo un papelito para poder comprar otro para él o recibir ese papelito a cambio. Y ese para mí no es un comerciante, porque el comercio que define a la droga no es otro comercio que el mismo comercio que nos define en la vida lícita. Debe haber comercio con fin de lucro. Y el que está comerciando para quedarse con un papelito no está ganando plata, está obteniendo un papelito para su consumo. Por lo tanto, para mí no sería pasible de ser condenado por comercio, por ejemplo, o por tenencia con fines. Y eso yo lo veo a diario. Doctor, que la mayoría sea chiquitaje, a juicio suyo, ¿es un error del sistema o es una complicidad del sistema? Una complicidad del sistema, no tengo ninguna duda. Las grandes causas en las cuales vos podés ver que la cabeza no está, es evidente que en algún momento esa cabeza se fue por alguna complicidad. ¿Y en qué nivel está más enquistada esta complicidad? ¿En el nivel de la autoridad policial, la autoridad política, judicial? Yo creo que el que investiga es el responsable, para bien y para mal. Hay policía, y hoy escuchaba eso del doctor Montenegro, hay muy buena policía que investiga bien, pero también hay policías en los cuales vos te das cuenta en un procedimiento que quedan los 4 de abajo y, oh casualidad, los de arriba no están. Por eso te digo, te queda el chiquitaje, que muchas veces es el que vos defendés. Eso es porque alguien le abrió la puerta, le hizo un llamado a tiempo. En definitiva, esa complicidad es la que define el mal procedimiento y sin ninguna duda está en el que investiga. Ahora, puede ser que en la provincia, donde más podemos, y el doctor de eso puede hablar más que yo, en la provincia vas a ver donde más está la manzana podrida, ¿no? Lo digo, en los últimos 30 la provincia años, de Buenos Aires me refiero. En los últimos 30 años es cíclico escuchar de las purgas, los recambios en las cúpulas policiales, es sistemático y todavía seguimos hablando de esto. Y esto evidentemente no ha traído todavía la solución. Nosotros tenemos actualmente, creo que la policía de la provincia tiene 50.000 policías ocupados en diversas actividades, y es verdad, hay mucha gente que no está trabajando como nosotros esperaríamos, o como mejor dicho la ciudadanía esperaría. Sin embargo, hay situaciones en las cuales se hacen investigaciones, y muchas veces lo que dice Albino Stefanolo respecto al tema de que queda el perejil cuando viene que a ver, yo también pongamos las cosas en su lugar. Muchas veces el perejil es un señor que durante 1 año y medio fue escuchado, con escuchas decretadas por un juez legalmente y vendiendo durante 1 año y medio. Que me diga que no es el señor Pablo Escobar Gaviria, estamos totalmente de acuerdo. Pero esto no significa que no sea una persona que genera un peligro y que comercia con estupefacientes permanentemente. Evidentemente nosotros aspiraríamos a traer a nuestros estrados judiciales a los grandes importadores de estupefacientes, además no contentarnos con agarrar a un individuo que en Ezeiza se está llevando 8 kilos de droga a Holanda, porque esa droga ni siquiera nos va a perjudicar a nosotros desde el punto de vista de nuestra salud pública, que es el bien jurídico que la ley tutela. Sin embargo, yo creo que hay muchos casos. Y también hay otro tema que hay que contemplarlo y que suele ocurrir en alguna investigación, y es que muchas veces mandan, entre comillas, a morir al perejil
para de alguna manera distraer o generar una bomba de humo, y mientras tanto, por otro lado, pasar la droga sin ninguna dificultad. Y por otra parte también, perdóname, por otra parte también hay, de parte de quien es aprehendido, un gran temor de denunciar a los estrados superiores. Nosotros, cuando se sancionó la ley de drogas, acá, allá por el año 89, contenía un montón de figuras, copiadas, por supuesto, del sistema estadounidense en cuanto a lo que tiene que ver con herramientas penales y procesales para investigar, que la verdad que no dieron ningún fruto. Agente encubierto, testigos protegidos, claro. Lo único que da más o menos resultado es la identidad reservada del denunciante, porque se le ha reconocido a la denuncia anónima, que es también muy cuestionada por parte de los abogados especialmente. Sin embargo, se le da una connotación de validez como para iniciar una causa, justamente por el temor que tienen las personas de ir a denunciar. Porque convengamos que esto es cierto, en un lugar, en un ámbito donde se comercializa droga, muchas veces la gente está atemorizada y se infunde el temor. O sea, nosotros, por supuesto, nuestra aspiración sería a quitar toda la droga, pero hay un circuito under, donde además se maneja droga que es mucho más peligrosa que el resto de la droga, porque se mezcla, porque es resto, porque es, digamos, es basura prácticamente, que se le da a tomar a chicos en ámbitos donde además esto va asociado con problemas de pobreza y etcétera. Y bueno, esto sucede. Entonces, o sea, yo no desatiendo, digamos, ninguno de los frentes. Indudablemente, y en esto sí coincido con Joe, porque de alguna manera lo empecé diciendo, los que son menores son los grandes vendedores. Sin embargo, no dejemos de ver que hace 3 años atrás se desbarató un laboratorio de metanfetamina, el tema de la efedrina, y se han hecho algunos golpes grandes respecto a los temas de precursores, donde además se ha legislado últimamente, creo que con un poco más de responsabilidad, para poder atacar este tema. Sí, disculpe. No, le quería preguntar, ¿hay capacidad en la justicia para investigar a quienes manejan el negocio de la droga, a quienes realmente manejan el negocio de la droga? Yo creo que hay capacidad, pero de todas maneras creo que hay que generar de una buena vez una buena reforma procesal. Nosotros tenemos un sistema judicial que, si bien ha sido reformado en el año 92 con el código, con el sistema oral y público, tenemos todavía mucho resquicio de burocracia, mucho resquicio de llevar adelante expedientes de una manera totalmente antipráctica, donde la prueba está toda mezclada, donde usted no sabe por dónde empezar a leer el expediente muchas veces porque se acumulan los papeles y por ahí le dan más importancia a una citación que a una pericia química. Entonces me parece que esto es la herramienta fundamental. Abreviar los plazos, cortar determinados recursos que lo único que hacen es demorar los expedientes. No digo aquellos que tienen que ver con la libertad individual ni con el peligro inminente a la propiedad, pero sí reducir en alguna medida los recursos y además darle la instrucción a los fiscales y dotar al Ministerio Público de herramientas de trabajo para la persecución de la droga. Hoy en día, para reunir un tribunal oral, para llevar a cabo un juicio, muchas veces usted se encuentra con la dificultad de que algún juez de ese tribunal está subrogando en otro tribunal, donde además se está subrogando una causa de delito de lesa humanidad, que sabemos que la expectativa va a ser que va a durar aproximadamente un año o dos. Entonces, esto trae una demora enorme. No pasa lo mismo en los juzgados de instrucción, y de hecho los juzgados lo que pasa es que también hay que mirar con lupa cada jurisdicción. Nosotros, por ejemplo, San Martín somos una jurisdicción que tenemos 7 millones de habitantes, porque tenemos 8 grandes partidos que están incluidos en esto, y hay más o menos unos 10 jueces federales. Me parece que es una proporción, a pesar que la persecución de la droga en la provincia de Buenos Aires se ha pasado a la justicia provincial en algunos tramos y en aquellas causas de poca monta, de todas maneras no son demasiados recursos para un mal como este. Creo que ahí hay un cambio importante. El cambio a la justicia provincial, con todo respeto, creo que fue un fracaso. Esa connivencia que yo hablaba antes de la mala policía, de la maldita policía, para citar aquel querido libro de Dutil y Reichendorfer, sigue existiendo, sin duda. Y la connivencia con la posibilidad de llegar a la justicia federal siempre les costó mucho más. Yo creo que eso ha sido clave. Dentro de la justicia provincial es como que está más aceitado ese mecanismo. Y otro tema que me parece importante es de una buena vez terminar con el tema de la penalización del consumo. Ahorraríamos infinidad de recursos, tanto policiales, con el patrullero que busca al chiquito en la plaza que está fumando un porro, como la justicia, lo que dice
Carlos, de los recursos. Hay infinidad de pilas de causas por tenencia para consumo que en la capital fundamentalmente se van a archivar, porque la mayoría de los jueces ya está con la idea de no seguirlas adelante. Pero para eso hay que llegar. Va a haber una vista a un fiscal, y va a haber un montón de gente, y va a haber citaciones. Bueno, todo eso se puede ahorrar. Creo que sería fundamental, después de tantos años de discusión, poder llegar a despenalizar el consumo. Y otra cosa que me parece importante, que es el tema del autocultivo, que permitiría con esas plantitas de marihuana que aquel consumidor cultiva, evitar justamente al dealer. El chico que va a cultivar una planta no va a comprar marihuana, va a tener su propia planta para su consumo personal. Dentro de esa privacidad, y no penalizándolo, se va a obviar un montón de posibilidades de compra-venta. Ya tenés un ataque al dealer. Me quedé con ganas de preguntarles a los dos si hay menos narcos en Nordelta que mulas o tienen mejores abogados, pero estamos muy sobre la hora. Les agradezco. Para el próximo programa. Para el próximo programa les agradezco a los dos por haber venido. Nos Gracias. quedamos sin tiempo Gracias. para la ronda de tribunales. Tuvimos un programa caliente, esperamos haber estado a la altura de las circunstancias, como solemos decir, solo nos resta mejorar. Hasta el martes que viene. Gracias.